Hola queridos suscriptores, vamos a hablar del libro de Nicolás Notovich, La vida secreta de Jesucristo, séptima edición. Un misterio manuscrito encontrado en el Tíbet. Se aprendió la doctrina en la escuela budista. Los evangelistas cristianos jamás han hecho alusión a los primeros 30 años de la vida de Jesucristo. Estos han construido durante poco tiempo un misterio que parece imposible resolverla o parecía la vida secreta de Jesucristo, más de una novela de ficción, el valioso documento, nuevo punto de vista, entender quién y cómo fue el Mesías. Se trata del testimonio de Nicolás Notovich, incansable viajero ruso del siglo pasado. En la forma de un tanto casual se enteró de cierto monasterio budista del Tíbet. Se guardaban copias antiquísimas de los manuscritos referentes a la vida de Jesucristo. Tentado a la información tan importante, Notovich aprendió la búsqueda de los manuscritos hasta dar con ellos. Años más tarde haría publicar la propia producción enriquecida de numerosas notas, relatos de las circunstancias del hallazgo. Manuscritos budistas integran la parte central de la vida secreta de Jesucristo. Cuentan la estancia del Mesías en el Tíbet, así como el aprendizaje de la doctrina budista, de la enseñanza que él mismo impartía. Y esto completamente anotaciones de Notovich, que brindaba información adicional y explicaban algunos puntos que garantizan la autenticidad de los manuscritos. Es cierto que Jesucristo volvió al Tíbet en la doctrina de la escuela budista. De no ser así, ¿cómo explicaban los grandes coincidencias al existir la doctrina budista cristiana? Este apasionado libro se encontrará usted las respuestas que estamos todas las interrogantes. El horizonte desconocido de la vida de Cristo. A fines del siglo XIX, Nicolás Notovich, emprendió de explorador ruso, viajó al Tíbet y descubrió un desconcertante manuscrito que revela los hechos desconocidos y mantenidos sobre la historia de Cristo. ¿Por qué los evangelistas no hablan de los primeros 30 años del Mesías? ¿Qué fue realmente lo que hizo Jesucristo durante su infancia y juventud? ¿Sería cierto que afirma el ministerio manuscrito oriental de que viajó a la India a aprender la doctrina budista? ¿Budismo y cristianismo son una misma doctrina? La vida secreta de Jesucristo, Notovich. Nicolás Notovich, La vida secreta de Jesucristo, editorial Posada. Séptima edición, 1987. Advertencia: este libro va a ustedes a leer gira en torno del misterio del manuscrito que fue encontrado en el Tíbet a finales del siglo XIX por el explorador escritor ruso Nicolás Notovich. Es la primera pauta. El autor nos narra las aventuras del país tibetano. Culminaron con la lectura de la traducción del texto monástico budista. Hay aquí una detallada y fascinante descripción de las costumbres budistas, de la transcripción de las largas conversaciones sostenidas con los actos dignatarios del lamanismo. En la parte central del libro, constituida por la versión original del texto, la vida del santo Isa, según demuestra el autor, trata de la vida del mismo Jesucristo, tal como fue interpretada con religioso del Tíbet. Es la historia secreta, tanto nos revela el aspecto totalmente desconocido de la existencia de Cristo. La vida de la India antes de cumplir 30 años, la última parte. Notovich se convierte en el exageta del templo, que nos presenta resultados como el estudio profundo de que comparta la historia tibetana de la interpretación evangélica. Además, aduce a la serie de pruebas para demostrar
la autenticidad histórica del texto en cuestión. Ahora bien, la importancia de este antiguo manuscrito, conocido solamente en los círculos especializados, radica fundamentalmente en la profunda enseñanza acerca de las religiones afines, el cristianismo y el budismo. Este sentimiento trata del esfuerzo de conciliar los dos versiones del mundo aparentemente distintas, pero el fondo de esto están diciendo lo mismo. Para muchos, la supuesta estancia de Jesucristo en la India podría parecer una fantasía, a pesar de que estar apoyada de textos. Ellos remitimos a las pruebas que produce Notovich. Sin embargo, sea auténtico el texto, está latiendo en la verdad religiosa, una verdad que está más allá de la historia de la controversia racionalista. Prefacio de la primera edición. Desde la guerra en Turquía 1877-1878 se ha llevado a cabo una serie de viajes a Oriente, después de haber visitado todas las localidades, bien sean poco importantes, de la península de los Balcanes. Me interné a través del Cáucaso, en Asia Central y en Persia. Finalmente en 1888 partí para la India, y país admirable que me atraía desde la infancia. El objeto de tal viaje es conocer, estudiar el terreno de los pueblos que afecta a la India, sus costumbres, su arqueología, la grandeza misteriosa, la naturaleza colosal llena de majestades de este país sin plan preconcebido. Otros sitios, hasta el Afganistán montañoso, desde donde volví a la India por travesías pintorescas de Bolam y de la guerra, más pues remonté el ido hasta el Rawalpindi, recorrí el Pendaf, país de 5 ríos, visité el templo de oro de Artemisa, la tumba del rey de Pendaf, Rajichim, cerca de Lahore, y me decidí hacia la Cachemira, Valle Eterna Felicidad. Allí entendí el nuevo mis peregrinaciones de la vida de la oscuridad, mi curiosidad, hasta que llegué a Ladakh, desde donde había tenido el propósito de regresar a Rusia por el Karakorum y el Turquestán chino. Cierto día del curso que había hice un convento budista, hice mi ruta y tuve conocimiento por la lama del jefe que existían los archivos de Lhasa, memorias antiquísimas relacionadas con la vida de Jesucristo, sus naciones de Occidente, como también de que hayan ciertos y grandes monasterios que poseían copia de producción de tales crónicas. Como resultaba muy poco probable para mí que el poder viajar a un nuevo país, resolví diferir el más ulterior de la época de mi regreso a Europa, bien fuese para hallar aquellas copias de los grandes conventos para llegar a Lhasa. Cuando el viaje era muy lejos, tan difícil, peligroso, que complacen a afirmar, sobre todo estaba ya habituado a la clase de peligros que no podían hacerme proceder ni un solo paso. Después mi estancia en Leh, capital de Ladakh, visité el grandioso convento de Imis, situado en sus cercanías. El jefe lama del mismo me declaró de la biblioteca monástica encerrada ahí copias de los mencionados manuscritos, a fin de no despertar recelos de la autoridad acerca del objeto de la visita del convento, que no hayan obstáculos en mi calidad del ruso y posterior viaje del Tíbet. Hice saber el regreso de Leh, volví a las Indias, abandoné nuevamente la capital de Ladakh. Una desgracia caía que sufrí, la virtud de la cual me fracturé la pierna, me proporcionó de inesperada manera un pretexto para regresar al monasterio, donde me
prodigaron los primeros socorros médicos. Aproveché mi corta residencia entre los lamas para obtener la del lama jefe. Me trayera la biblioteca de manuscritos relativos de Jesucristo, y con la ayuda de mi intérprete que me traducía la lengua tibetana, anoté cuidadosamente dentro me leía lama, no dudando en absoluto de la autenticidad de dicha crónica, redactada con mucha exactitud por los historiadores brahmanes sobre los budistas de la India y del Nepal. Quiere regresar a Europa a publicar su traducción con el propósito que me dirigí a muchos eclesiásticos universalmente conocidos, rogadores, revisarán las notas, me manifestaron su opinión. El monseñor Platón, célebre metropolitano de Kiev, opinó: el dicho hallazgo entraba en gran importancia. No obstante, disuadió que diera a conocer las memorias por crecer de la publicación había menos que perjudicarle. ¿Por qué? Esto es lo que el venerable Pelardo rehusó explicarme de todo más explícito. De toda la suerte había tenido lugar la conversación rusa, donde censuraron hubiera puesto vuelto a las hojas semejantes. Opté por aguardar. Al cabo de un año hallaba en Roma y mostré el manuscrito del cardenal, muy afecto al Santo Padre. Me contestó textualmente lo que dije: para imprimir esto nadie le concederá una gran importancia, y os atraerá de otra parte un sinnúmero de enemigos. Sin embargo, soy joven todavía. Si es cuestión de dinero la que os interesa, yo podría solicitar una recompensa metálica por tales notas, recompensa que os indemnizaría de los gastos hechos, del tiempo perdido. Naturalmente la rehusé. En París hablé de mi proyecto al cardenal Rotelli, quien había trabajado el conocimiento de Constantinopla. También se opuso imprimiera mi trabajo, sos pretexto de que os sería prematuro. La Iglesia, añadió, sufre demasiado por la nueva corriente de ideas ateístas, y no harías más que proporcionar un nuevo pasto a los calumniadores y a los detractores de la doctrina evangélica. Os digo que bien e interés de todas las iglesias cristianas. Seguidamente me entrevisté con Julio Simón. Halló mi comunicación era interesantísima y me recordó solicitar la opinión de Ernesto Renan sobre el mejor medio de publicar tales memorias. Al siguiente día me hallaba tan sentado en el estudio del gran filósofo. Al final de nuestra plática, Renan me propuso confiarle mis memorias en cuestión de fin que pudiera redactar el informe de la academia. Dicha proposición era un informe el cual, bien comprende, muy halagadora, adulaba mi amor propio. Sin embargo, volví a llevarme conmigo la obra, pretextando que debía revisarla de nuevo. Yo preveía en efecto aceptar la combinación. No me cabría más el honor de haber hallado la crónica. Tanto el ilustre autor de la vida de Jesús se coronaría en gloria en la publicación de los comentarios. Como otra parte, yo me consideraba bastante bien preparado para publicar por mí mismo traducción crónica completamente con mis notas. Decliné muy atenta la oferta e hizo fin de no ingerir susceptibilidad de gran maestro, quien respetaba profundamente. Resolví guardar
Su muerte, acontecimiento fatal que no debía tardar en la extrema debilidad general que parecía reinar. Por tiempo después su fallecimiento escribí de nuevo en Julio Simón solicitándose su mejor consejo. Me contestó que era para mí quien pertenecía el jugar y resolver acerca de las oportunidades que aparecieron en las memorias. Pongo pues al orden de mis notas. Ahora reservarán el derecho de afirmar la autenticidad de las crónicas, de desarrollo de comentarios, argumentos, compiladores budistas, añadiendo antes de criticar la comunicación. Las sociedades dogmas están grandes gastos. Equipar una expedición científica tendría una misión de estudiar los manuscritos sobre el terreno y comprobar así el valor histórico. Verano de 1893, Nicolás Notovich. Primera parte, el viaje al Tíbet. El descubrimiento de Isa, el monasterio budista de Moulbek. En Ladakh, el pequeño Tíbet, la primera Gompa, convento budista, que visité en Moulbek, que entra arrimado al faco del Pescaño aislado, la parte inferior del poblado de Huanca. No lejos de ahí la llamaba la atención del otro peñasco de la forma muy rara, que parece haber sido transportado en el lugar de las manos humanas, esos flancos que tallado un Buda a los metros de altura, en la encima del peñasco hay una infinidad de vetelas que sirven para las plegarias, como algunos círculos de madera revestidos de telas amarillas y blancas se hallaban sujetos de un bastón clavado verticalmente de la tierra hasta el viento más ligero para hacerlos voltear. Aquel que nos ha colocado allí nos ha obligado a recitar las plegarias. Creyente, Dios, el escrito, estas especies de círculos veletas, visto desde lejos, tanto el monasterio revocado en blanco y destacándose poderosamente sobre el tinte gigantesco de las colinas como aquellas veletas con faldas, causan un efecto extraño en aquella comarca semimuerta. Dejé mis caballos y el poblado de Huanca, y seguido criando me encaminé hacia el convento, el cual producía una escalera estrecha tallada en plena roca. Fui acogido por el lama obeso de pelo escaso y había una barba, sino característico del pueblo tibetano. Muy feo, pero de gran cordialidad. Su vestidura se componía de una túnica manilla y de un gorro con orejas de paño del mismo color. Tenía un manto a la derecha del círculo de las plegarias de cobre del tiempo. Bamboleaba a la izquierda. Eso era de interrumpir más mínimo nuestra conversación. En la plegaria continuaba cómo se comunica el aire a fin de no elemento de llegar fácilmente al cielo. Atravesamos la hilera y 4 bancos hacia las paredes, hallar adornadas los dibujos de los rayos, sobre los cuales destacaban toda clase de materiales cubiertas, una gruesa la capa de polvo desembocado finalmente sobre la terraza. Alcanzado la circunvecina se extendía sobre una comarca inhospitalaria, sembrada de peñascos grises, atravesada sobre un solo camino que a ambos lados se perdía en los confines del horizonte.
Una vez sentados nos trajeron enseguida una cerveza. Bueno, esto es todo. Ahí en los comentarios líneas a PayPal. Gracias por todo y que tengan un buen día.